Recuerden que nuestro trabajo no es fácil, que está lleno de tentaciones y riesgos, pero también tengan presente que nuestra labor siempre se orientará a salvaguardar la integridad física, psicológica, moral y sexual de todas las ciudadanas y ciudadanos. En las nieblas de la transición política ecuatoriana, cuando el país aún lamía las heridas de la pandemia y la inestabilidad económica del gobierno fallido de Lenín Moreno, un informe policial reservado emergió como un jinete invisible en la niebla. El caso León de Troya, nombrado por el mítico caballo que ocultaba guerreros en sus entrañas, no era solo una pesquisa antinarcóticos. Era el reflejo de cómo el poder, el dinero ilícito y la mafia transnacional se entrelazaban en las venas de Ecuador, actualmente el principal exportador de cocaína hacia el mundo. Esta crónica, tejida con hilos de inteligencia policial, audios comprometedores y detenciones, recorre desde mayo de 2021 hasta diciembre de 2025, desentrañando la red que involucró a élites políticas, banqueros y capos albaneses. No es solo historia, es un espejo de la impunidad que aún acecha en los puertos de Guayaquil. El telón se levanta el 13 de mayo de 2021, 11 días antes de que Guillermo Lasso tome posesión como presidente el 24 de mayo, marcando el fin de la era de Lenín Moreno y el inicio de un gobierno de derecha proempresarial. En las oficinas de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional, un equipo liderado por el teniente Rodney Rengel recibe una alerta reservada. Una organización delictiva envía drogas al extranjero desde el puerto de Guayaquil, el mayor puerto exportador de banano del mundo. El caso se codifica como León de Troya, una metáfora cruel para contenedores de fruta que ocultan kilos de cocaína, que envenenan a Estados Unidos y a gran parte de Europa. El informe inicial consta de más de 35.000 páginas con seguimientos, audios, fotos e interceptaciones telefónicas y apunta a 3 personas clave. Primero, Rubén David Cherres Facioni, alias codificado HD Petrolero, por hombre desconocido petrolero, aludiendo a su profesión en logística y combustibles, un empresario guayaquileño de 61 años, nacido alrededor de 1960, especializado en cadenas de suministro. Cherres, con un historial turbio relacionado con el narcotráfico, ya había sido detenido 7 meses, en noviembre de 1999, por el caso Río Grande, por lavado de activos, del que fue absuelto sin condena el 5 de octubre de 2000, tras una apelación exitosa con testimonios de solvencia moral, de su gran amigo Danilo Carrera. Opera como enlace nacional entre la mafia albanesa y los grandes capitales económicos del país. El segundo pilar es Danilo Carrera Druet, banquero guayaquileño de 83 años, nacido el 13 de octubre de 1938. Accionista principal y fundador del Banco de Guayaquil, presidente del directorio por más de 3 décadas desde 1984, y cuñado de Guillermo Lasso, Danilo Carrera es esposo de su hermana Marta. Carrera, con influencia directa con el presidente Guillermo Lasso, implanta una red de corrupción dentro del Estado, para beneficiarse de contratos públicos como los de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL, y coloca personas de su confianza en cargos estratégicos, con objetivos obscuros. Bernardo Manzano es uno de ellos, que le permitió elevar los cupos de exportación de banano de 6 a 8 millones de cajas anuales, convirtiendo al Ecuador actualmente en el principal exportador de drogas del mundo, que según analistas internacionales de aquí, sale el 70% de la droga a nivel mundial, y posiciona a diciembre de 2025 a Ecuador como el 6º país más peligroso del mundo. El tercero es Dritan Gjika, alias Tony, albanés de 45 años nacido en 1976 en Shkodër,
radicado en Ecuador desde el 26 de noviembre de 2009 y nacionalizado en 2013. Líder de la mafia albanesa, que controla el 80% de rutas de cocaína desde Sudamérica a Europa, Jica cofunda con Cherres 12 empresas fachada: Crestmark S.A., Osaka Fish S.A., Agricom Trade S.A., especializado en agricultura y ganadería, Canmanasas, con Sobrivsa S.A., especializada en construcción de edificios, 50% cada uno, liquidada en 2019 por evasión fiscal. Construador S.A., especializada en recolección de residuos, 29.88% de participación Cherres y 70% Jica, liquidada en 2021, Inmobitrust S.A. y otras empresas. Todas estas empresas incumplen normas antilavado. Ninguna presenta estados financieros, según la Superintendencia de Compañías en enero de 2023, y sirven de caballos de Troya en los puertos de Guayaquil, contaminando contenedores de banano, camarones y pescado, que son enviados hacia Rotterdam, Amberes, Italia y Albania. El 5 de mayo de 2021, una reunión entre Jica, Cherres, José Eduardo Villavicencio Rugel, identificado como HD Secretario, y Víctor León Jiménez como HD León, planean el traslado de cocaína desde Loja y El Oro a Guayaquil. Además, según los investigadores policiales, la mafia albanesa financió las campañas políticas de Guillermo Lasso a cambio de protección e impunidad en las aduanas para contaminar los contenedores. En este mismo año 2021, entra en escena la protagonista de esta historia, Tania Gioconda Varela Coronel, nacida el 16 de noviembre de 1966 en Ibarra, provincia de Imbabura. Actualmente tiene 59 años. Es ingeniera en administración de empresas, deportista, madre de 2 hijos, y tiene una extensa carrera en la Policía Nacional, donde ascendió rápidamente gracias a su desempeño en investigaciones de inteligencia y antinarcóticos. Ingresó a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional a sus 18 años, en 1984. Tanya, una joven atleta destacada en los deportes, le tomó tan solo 3 años graduarse como oficial de policía, obteniendo a sus cortos 22 años el rango de subteniente. Su meta era llegar muy alto en la institución policial. Su primer reto fue en el Grupo de Tránsito de Pichincha. Posteriormente pasó al Servicio Urbano de Ibarra, convirtiéndose en una de las primeras mujeres policías dirigiendo tránsito, y luego de algunos años se convirtió en agente de investigación de la Interpol. A partir de 1996, la mayor parte de su trayectoria, más de 20 años, la desarrolló en la ciudad de Guayaquil, cumpliendo algunos cargos como asistente en el Comando Guayas, jefe de la georreferenciación del delito, directora de la Escuela de Formación Femenina de Guayaquil, jefe provincial de Migración, directora del Hospital de Policía, comandante del Distrito Centro y la Subzona Guayas. Incluso fue parte de la DINAPEN. Además de directora de la Escuela Superior de Policía y jefe del Subcomando General de la institución. Durante ese trayecto profesional, entablaría una relación sentimental con Edwin Noguera, futuro comandante de policía, y con quien contraería matrimonio. Así es como logró llegar a acumular 36 años de servicio en la institución policial, hasta ocupar el cargo de general, siendo la tercera mujer en lograrlo. En marzo de 2021, en el gobierno de Lenín Moreno, se convirtió en la primera mujer en la historia no solo de Ecuador, sino de toda Latinoamérica, en ocupar el cargo de comandante general de la Policía Nacional, colocada por María Paula Romo, ministra de Gobierno de aquel entonces, un hito que la posicionó como símbolo de empoderamiento femenino en las fuerzas de seguridad. Aquí tienen una mujer valiente, una mujer que no por ser mujer está aquí, una mujer que ha construido una vida de trabajo en 36 años de servicio.
una mujer que, como siempre en su trayectoria profesional, lo ha dado todo. Y ahora lo haré aún más. Tanya Varela reemplazó a Patricio Carrillo, obligado a renunciar tras su desastrosa gestión durante el inicio de las peores masacres carcelarias en Ecuador. Su alias La Madrina surgió en febrero de 2024, cuando una investigación periodística y policial la vinculó con la mafia albanesa y otras redes de narcotráfico en Ecuador. Según reportes de inteligencia, Varela habría actuado como protectora de operaciones ilícitas, facilitando las operaciones de las bandas criminales para realizar envíos de cocaína desde puertos de Guayaquil hacia Europa y facilitando la movilidad de capos albaneses por todo el país sin ser detenidos. La Fiscalía y la DEA mencionaron su rol en la trama criminal de narcotráfico en Ecuador, en el que ella cumplía el papel de protectora, nombrando a personas de su confianza en cargos importantes de control policial, facilitando y encubriendo las operaciones criminales. Desde el ingreso de la droga al país por las fronteras de Colombia, la contaminación de los contenedores y el envío de estos contenedores desde los puertos de Guayaquil, beneficiando al crimen organizado. Después del periodo de Lenín Moreno, Tanya Varela fue ratificada en el cargo por Guillermo Lasso el 24 de mayo de 2021. El 7 de julio de 2021, tan solo 2 meses después de que Lasso sea posesionado como presidente, sucede algo impensable. Tanya Varela, en compañía del teniente coronel José Luis Erazo, se reúnen con Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet alrededor de la 1:30 de la tarde. En esta reunión le exponen una presentación de PowerPoint que contiene más de 100 diapositivas, detallando toda la investigación y la trama de criminalidad que se estaba armando en el denominado caso León de Troya. En esta investigación estaba directamente involucrado su cuñado Danilo Carrera y su mejor amigo Rubén Cherres, los cuales tenían nexos narcodelictivos con la mafia albanesa liderada por Dritan Yika, y 2 narcotraficantes locales muy reconocidos, Samir Maestre alias Samir, y José Adolfo Macías Villamar alias Fito. Fito se encargaba del transporte y seguridad del alcaloide, y Samir de la contaminación de los contenedores. En esta reunión con el presidente, se le dio a conocer la línea investigativa que establecía el brazo de influencia que tenía la mafia albanesa para operar en el territorio ecuatoriano, que generó un cerco de impunidad donde están involucrados políticos, empresarios, periodistas deportivos y banqueros. Los investigadores policiales liderados por José Luis Erazo y Rodney Rengel establecieron un diagrama jerárquico de tráfico de influencias de las personas que trabajan para el crimen organizado, específicamente para la mafia albanesa. En la primera línea como colaboradores, se pudieron identificar a Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente en funciones de ese entonces Guillermo Lasso, Nebot Saadi José Enrique, hermano del ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, y ex esposo de Inés Manzano, ex ministra de Energía, y actual ministra de Ambiente en el gobierno de Daniel Noboa. Ella es hermana de Bernardo Manzano, nombrado ministro de Agricultura en el gobierno de Guillermo Lasso, por petición de Rubén Cherres, que le solicitó su currículum para ubicarlo en este cargo estratégico. Un ciudadano de nacionalidad albanesa, exigía a Rubén Cherres la colocación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Rubén Cherres exigía a través de Danilo Carrera y de Rafael Guerrero hacia el presidente Guillermo Lasso para la colocación de este ministro, ¿no? Una vez de que él se posicionara como ministro, realizar varias actividades como lo es aumentar el cupo de las exportaciones de banano a la más conocida como Grupo Noboa o Corporación Noboa, que es donde él antes laboraba, ¿no? Y entonces al aumentar estos cupos, al dar permisos de exportación,
obviamente se aumentaba el envío hacia Europa de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Primero, yo no soy amigo del señor Cherres, lo conocí en esos momentos, esto es julio del 2021, ¿no? Yo entré en mayo del 2022. ¿Verdad? Eso es importante la fecha. Ya, julio 2021, sí. 2 meses después de que el presidente Lasso asumió el poder. Así es. Usted no era ministro, era Tangivera. Yo era ministro, era Tangivera, nosotros estábamos en la empresa privada. ¿Qué sucedió en julio de 2021? Me hizo una llamada y me preguntó si estaba interesado en enviarle el currículum. Yo le dije que, bueno, está bien, estoy interesado, porque en esa época nosotros teníamos un tanque de pensamiento de expertos agrícolas, en donde trabajábamos haciendo política agropecuaria y todo lo demás, ¿no? Y de ahí no supe, en los próximos 18 meses no supe nada del señor. En el 2000... Pero perdón, ¿usted lo conocía a Cherres o no? No lo conocía a Cherres, no lo conocía, no era amigo, no lo conocía, lo conocí en esa época, ¿no? Y... O sea, él le llama, se identifica y le pide el currículum. Sí, así es, exactamente. Lo había conocido en unas reuniones sociales, ¿no? Me imagino que se enteró que yo tenía este grupo de tanque pensamiento, y de ahí no supe más del señor. Pasó Tangi, pasó el otro ministro Álava. Pedro Álava, perdón, sí. Y en el año, en abril, del 2022, coincido con el señor presidente por unos problemas agrícolas, en donde conversamos con él. Me parece que le gustó mi planteamiento. 2 semanas después me llamó el secretario de la administración de ese entonces y me propuso reunirme con el presidente. Me reuní con el señor presidente y me propuso que integre su ministerio y bueno, y aquí estoy. ¿Por qué su nombre aparece en esto entonces, ministro Manzano? Y esta pregunta es importante, si me permites, Fabricio, porque tenemos interacción de la audiencia y dicen, si le pide la hoja de vida es porque le conocen. ¿Cómo es que alguien pide una hoja de vida de alguien a quien no conocen? Lo conocí en una reunión social, ¿no, verdad? De ahí me llamó a pedirme el currículum, porque él sabía, y yo siempre he estado en el mundo agrícola por más de 30 años, teníamos un tanque de pensamiento con expertos agrícolas, en donde nosotros siempre hemos estado haciendo política, o sea, analizando la política pública y todo lo demás, ¿no? ¿Para usted este momento es incómodo, ministro Manzano? Usted ayer, por ejemplo, ¿cómo reaccionó con este ¿Cómo asume esta vinculación? O sea, yo no tengo nada que ocultar, vengo a las entrevistas sin ningún tipo de problema. Con la finalidad de aumentar los cupos de exportación de banano y eliminar el doble control de contenedores en los puertos de Guayaquil, Bernardo Manzano tiene relación directa con la familia Noboa, porque ha trabajado por más de 35 años en cargos ejecutivos en Grupo Noboa. Es evidente, ¿no?, de que aumentan los cupos y aumenta el decomiso de droga en territorio europeo. Vera Mendoza Tangi Llanela, quien su hermano Eric fue procesado por narcotráfico, cuando se le encontró media tonelada de cocaína. El líder, Cherres Fagione Rubén David, quien era amigo personal de Danilo Carrera y nexo principal con la mafia albanesa, y quien fue asesinado en una casa de veraneo cerca del domicilio de Guillermo Lasso, hecho que analizaremos más adelante. Los coordinadores directivos: Reina Pérez Juan Carlos, quien es funcionario del Banco de Guayaquil; Alfonso El Pocho Harp, comunicador y periodista deportivo, que actualmente trabaja en el medio digital del gobierno de Noboa Radio Centro; Ortega Villasís José Adolfo, y el hermano de Rubén Cherres, Cherres Fagioni Eduardo Enrique Osvaldo Arturo, quien incluso fue funcionario público de Ban Ecuador. Además, se contrastó el número de teléfono del investigado HD Dani con el de su cuñado, en lo que Guillermo Lasso confirmó que sí, ese era el número de Danilo Carrera, su cuñado. Por otro lado, el general Giovanni Ponce ordenó directamente al agente de policía Rengel, que estaba liderando la investigación del caso León de Troya, que suspenda y cierre las investigaciones de este caso, indicándole que si se continúan con las investigaciones, esto le iba a traer graves problemas al actual presidente Guillermo Lasso. Buenos días, soy el teniente de policía Rodney Orlando Rengel Quinteros. Me he visto en la obligación de hacer público una decisión que conjuntamente con mi familia lo hemos tomado. En el 2021, fui designado como oficial del caso para realizar la investigación del caso más conocido hoy en día como León de Troya. Un caso que se descubriría vínculos entre la mafia albanesa y el actual gobierno. Mientras realizaba mi trabajo, mientras realizaba la investigación, por parte de mi general Giovanni Ponce, recibí la disposición que realice el cierre de la misma.
disposición a la cual yo me opuse. Él me indicó que esta investigación a la larga le iba a traer problemas al actual presidente. No me importó. Tenía que cumplir con mi trabajo, tenía que cumplir con mis labores. Me opuse. Oposición que lo único que tuvo como consecuencia fue una persecución por parte del Estado y los altos mandos de la institución policial. Fui separado de la unidad en donde yo laboraba. Fui trasladado a prestar mis servicios en los lugares más peligrosos de mi país. Distrito Sur, más conocido como el Guasmo Sur en la provincia de Guayas. Circuito La Huacharaca, en la provincia de Esmeraldas. Lugares en donde realicé mi trabajo con responsabilidad. Cumplí a cabalidad con mis obligaciones. Lugares en donde recibí reconocimientos como felicitaciones públicas, felicitaciones privadas, condecoraciones. Reconocimientos que se encuentran plantados en mi hoja de vida. Una vez que este caso se hiciera público, recibí amenazas de que si yo no cerraba mi boca me la iban a cerrar. Ante tal amenaza puse la respectiva denuncia en la Fiscalía. Letras que quedarían impregnadas solamente en un papel, porque Fiscalía jamás hizo nada. En cuanto a la seguridad que solicité para mi familia y para mí, nunca les importó. Y el 1 de septiembre de 2021, por orden de Tania Varela, se desarticula el equipo investigador del caso León de Troya, frenando la indagación contra el narcotráfico y empezando un proceso de persecución para los agentes investigadores con el afán de silenciarlos. En los años siguientes, 2022 y 2023, salen a la luz audios en donde se escucha la voz de Tania Varela ordenando archivar el caso León de Troya. Y en el 2023 es vinculado al caso de los narcogenerales denunciado por la Embajada de Estados Unidos por incrementos injustificados de patrimonio. Yo fui bien clara con Mario Vargas. A mí no me importa esto. ¿Quieren bajarme? Bajen. Yo sé que el Danilo Carrera está porque el presidente me llamó a mí la presidencia y me dijo, esto dice, ya no va a hablar. Se acabó. Le llamé acá. Le dije, bien, señor presidente, me parece correcto. Guillermo, hijo, no es tonto. Ya. Entonces, yo me quedé tranquila. Analistas políticos nacionales e internacionales definen que el nombramiento de Tania Varela en el cargo de comandante general de la Policía del Ecuador abrió las puertas de par en par al narcotráfico transnacional. Con su administración se debilitó enormemente la seguridad en las fronteras y puertos del país, además de la eliminación de los ministerios de seguridad, coordinador de política, coordinador de sectores estratégicos, Ministerio de Justicia, en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. El giro de terror de la investigación León de Troya se dio el 31 de marzo de 2023, cuando Rubén Cherres, de 63 años, el principal testigo de la relación entre la mafia albanesa y Guillermo Lasso, fue torturado y ejecutado con 10 balazos en una casa alquilada en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, ubicada a 1 kilómetro de la casa de veraneo de Guillermo Lasso. Mueren con él su novia, Jocelyn Rivadeneira, de 22 años, TikToker, que indicó su ubicación en redes sociales, su amigo César Eduardo Amador, y el guardia de seguridad de la propiedad Juan Ángel Perero. Todos los cuerpos los encontró la policía al día siguiente, maniatados y ejecutados con disparos en la cabeza y cuerpo. ¿Qué fue, compadre? ¿No estás dormido, no? Puta madre, pero ¿qué? Son de la mañana, sin tu mujer, con polo, y estás dormido, estamos en la verga, pues, hermano. O sea, ya, puta, compadre, pues, tiene que estar, pero hermano, con toda esa parisina, digo, la grandísima. Oye, ¿qué pasó que no me enviaste el currículo? ¿No me enviaste? No me lo ha enviado ese cojudo, dile que me lo envíe, que tengo la reunión en 1 hora. Bueno, ya, mañana, a ver, ya tengo el nombre yo. Ya, ese va del ministro, ¿no? Confirmado, ya. Ya, ok,
Ya, no te preocupes, ya, este va de ministro confirmado. Ya. De todas maneras, mañana, ¿ok? Yo a primera hora reviso que me lo envíe, igual lo envío yo y le voy a sacar uno físico para yo mismo entregártelo en las manos. Y cuando vengas, nos reunimos con Juan Carlos Holguín, ¿ya? En tu casa. ¿De acuerdo? Ya, compadre, ya. Un abrazo. Chao. Danilo está en Franco, son las 2 de la mañana, compadre. Yo le digo, ¿qué pasa, compadre? Que está en la verga, que está dormido. Hermano, aunque te parezca mentira, lo pongo ministro también. El 17 de mayo de 2023, Guillermo Lasso, al verse acorralado por las investigaciones del caso León de Troya y al notar que el Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea Nacional, liderada por el legislador Fernando Villavicencio y su par Ricardo Vanegas, desarrollaron un informe de investigación en donde se estableció claramente el vínculo entre Guillermo Lasso, Tania Varela alias La Madrina, Danilo Carrera, Rubén Cherres y la mafia albanesa Condrita Njica. Según analistas políticos, este fue el detonante para la destitución de Guillermo Lasso, que iba a ser llamado a juicio político con más de 80 votos en la Asamblea y su posterior destitución. Lasso se adelantó y activó la muerte cruzada, finalizando mediocremente su gobierno que estuvo envuelto en narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Y por otra parte, este fue el motivo principal del asesinato de Fernando Villavicencio en agosto de ese mismo año, específicamente el 9 de agosto de 2023, mientras salía de su mitin político del Colegio Anderson en el norte de Quito, fue atacado al subir a una camioneta blanca que no era blindada. Recibió varios impactos de bala, la mayoría en la cabeza, generando una conmoción social a nivel nacional, reduciendo más de 10 puntos de intención de voto para la Revolución Ciudadana RC, con su candidata Luisa González que según proyecciones realizadas, ganaba en primera vuelta. En diciembre de 2023 el oficial de policía Ronnie Rengel fue destituido de su cargo por ausentismo. Rengel desde la clandestinidad grababa videos en donde explicaba toda la investigación realizada en el caso León de Troya, las amenazas de muerte que recibió después de sacar a la luz toda esta información, y acusa a Lasso de encubrimiento y de ordenar a Diana Salazar cerrar el caso León de Troya, con la finalidad de encubrir a su cuñado Danilo Carrera Druet. El 1 de abril de este año recibimos una alerta en la que se pretendía atentar en contra de la vida del periodista Anderson Boscán, en contra de la vida del hoy ya difunto ex asambleísta Fernando Villavicencio, en contra de la vida de mi teniente coronel José Luis Erazo Villarreal y por supuesto en contra de mi vida. Tuvo conocimiento del alto mando institucional, ministro del Interior. Nada les importó, poco o nada hicieron. Hasta el sol de hoy me encuentro desprotegido. Ante todas las amenazas que tuve, ante la denuncia que puse, ante la alerta que hubo, nunca me dieron la protección que yo necesité para mi familia y para mí. Actualmente he recibido amenazas que me han llevado a tomar esta decisión. Amenazas que tienen relación con este caso, amenazas que vienen después de que mis abogados solicitarían las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que mis abogados darían público la persecución a la cual yo he sido objeto, sigo recibiendo las amenazas. Es por eso que he tomado la decisión de ponerme a buen recaudo con el único fin de precautelar mi vida, con el único fin de darle seguridad a mi familia. Señor presidente Guillermo Lasso, le hago responsable de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí, al alto mando institucional, mi comandante general, ministro del Interior, a la fiscal general del Estado. Les hago responsables de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí. He sido víctima de una persecución solamente por haber realizado mi trabajo. Yo no tuve culpa de que en esa investigación se cruzara un familiar del actual presidente de la República, señor presidente Guillermo Lasso. Pero algo de justicia llegó. El 20 de noviembre de 2024. El Tribunal Anticorrupción condenó a Danilo Carrera, cuñado de Lasso, a 10 años de cárcel por delincuencia organizada y una multa de $682,000 como reparación al Estado. Debido a su edad, actualmente tiene 86 años,
el tribunal dispuso que cumpla la condena bajo arresto domiciliario, con un grillete en el pie. Dritan Yika, señalado como el cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador, fue capturado en los Emiratos Árabes Unidos el lunes 26 de mayo de 2025. La captura ocurrió en Abu Dhabi en una operación internacional. Tenía notificaciones rojas de Interpol por narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada. Ecuador inició procedimientos para su extradición, que hasta la fecha no han sido atendidos. Está relacionado judicialmente con el fallecido Rubén Cherres y el caso Pampa, que investiga el uso de exportadoras de banano para enviar drogas y lavar dinero. El fin de la impunidad para alias La Madrina llegó el 18 de diciembre de 2025 en un operativo que ejecutó 5 allanamientos en Pichincha y Manabí. Fue detenida Tania Varela, excomandante general de policía, actualmente de 59 años en su departamento en el norte de Quito. Se le acusa de haber filtrado información restringida en los años 2021 a 2023 en el caso León de Troya. En esta detención se le incautó su teléfono celular y una computadora. Además, se realizó la detención del ex agente de policía Ronnie Rengel en el aeropuerto Mariscal Sucre, mientras arribaba al país desde Venezuela para pasar las festividades navideñas con su familia. Como también la detención de José Luis Erazo Villarreal, teniente coronel y jefe del distrito Manta, que fue capturado en su vivienda en Manta mientras estaba en sus días de descanso. Aguanta. Cero. Venga para acá. Sí, venga para acá. Venga para acá, por favor. Venga para acá. Aguanta. Ahí está. Dele. Para que vean cómo después no quiere que uno le moleste, ¿no? Porque dele. Baje. Dele. ¿Puedo saludar a su hijo, señor? Sí lo puedo saludar. Dale un beso. ¿Por qué le dijo? Usted sí se acercó y le dijo, él es mi papá, ¿no? Dale fuerza, dale un beso y dale la bendición. Sí. Creo que es el papá de Rengel. ¿Y usted por qué cree que está ahora siendo investigado su hijo? No me explico. El caso León de Troya es el... Que sigan las investigaciones y que mi hijo salga adelante de esto. Y tiene que tener para su hijo usted, porque claro, se va a encontrar con la general que ordenó desintegrar el equipo de investigación. Pedirle al Estado que lo proteja. ¿Garantías? Garantías sobre la vida de mi hijo. ¿Y quién es el que tiene que dar las garantías? El gobierno, pues no es el Estado, el gobierno es el... El gobierno le pido que cuide a mi hijo y que siga las investigaciones. Ahí lo detienen en el aeropuerto. En el aeropuerto. ¿Qué venía a hacer aquí? A pasar con su hija las fiestas. Y ya le venía así. La Fiscalía General del Estado los procesa por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida. La investigación sostiene que los implicados habrían filtrado informes reservados de una indagación sobre narcotráfico en el caso León de Troya en los años 2021 y 2023, lo que presuntamente frenó las investigaciones contra las estructuras criminales internacionales que acechan en el país. Tras la audiencia de formulación de cargos el 19 de diciembre de 2025, se dictaron medidas cautelares para Tania Varela, Ronnie Rengel y José Luis Erazo, incluyendo la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial. En el ocaso de esta crónica de sombras y traiciones,
El caso León de Troya se muestra como un espejo implacable de la corrupción que ahoga al Ecuador, un país donde las élites políticas y policiales se entrelazan en una danza mortal con las redes transnacionales de narcotráfico. Tania Varela, alias La Madrina, cuya carrera intachable en inteligencia y antinarcóticos la elevó a pionera histórica como primera mujer comandante general de todo Latinoamérica, culminó su trayectoria de la peor manera imaginable, envuelta en las tinieblas del narcotráfico de la mafia albanesa, cuya telaraña de envíos ilícitos desde Guayaquil no solo derrumbó los pilares de su reputación ganada, sino que sepultó su legado en un basurero de la historia ecuatoriana, recordándonos que el poder, cuando se corrompe, no solo devora a los débiles, sino que entierra a sus propios guardianes en el fango de la corrupción eterna.